Buenas tardes. Bienvenidos al Mundo de los Microbios, el podcast en español de la Sociedad Norteamericana de Microbiología. Yo soy el Dr. Max Brito, anfitrión de este podcast y profesor de Medicina e Infectología de la Universidad de Illinois en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Gracias por escuchar y pueden descargar el podcast y suscribirse para recibir alertas cuando tengamos nuevos episodios desde su aplicación de podcast favorita, incluyendo Google y Apple Podcasts. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy hablaremos de micobacterias no tuberculosas, esas bacterias que causan enfermedad mayormente crónica y mayormente en personas de mayor edad o personas inmunocomprometidas. Para discutir este tema y para conversar, nos alegra tener con nosotros al doctor Carlos Mejía Chu. El doctor Carlos Mejía es profesor titular asistente de la División de Enfermedades Infecciosas de Washington University en St. Louis, en Missouri. Se especializa en enfermedades causadas por micobacterias, en particular micobacterias no tuberculosas. Carlos está interesado en la epidemiología, características clínicas y en las nuevas terapias para el tratamiento de las micobacterias no tuberculosas. Esto lo llevó junto a otros colegas, organizar, crear y llevar a su desarrollo una clínica de micobacterias no tuberculosas en la prestigiosa Universidad de Washington University en St. Louis, Missouri. Para nosotros también tiene colaboraciones internacionales con su natal Guatemala, en el Centro Roosevelt, colaborando con colegas muy queridos que laboran en el área de VIH, y ahí está haciendo proyectos en la intersección del VIH y las micobacterias no tuberculosas. Muy honrado en tenerlo hoy. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Max. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, encantado de participar en este podcast de la Asociación Americana de Microbiología y un gusto saludarte. El placer es nuestro. Vamos a comenzar de inmediato hablando de este tema. Las micobacterias no tuberculosas es un grupo muy interesante de bacterias porque, aunque no son muy común, nosotros los especialistas en enfermedades infecciosas los vemos con relativa frecuencia en cierto tipo de pacientes. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Quiénes son las personas que adquieren estas enfermedades? ¿Hay alguna predilección geográfica o alguna predisposición a padecer estas enfermedades por micobacterias no tuberculosas? Sí, la verdad, Max, es que es muy interesante porque este concepto de micobacterias no tuberculosas abarca un sinnúmero de especies, ¿no? Hay más de 200 especies de micobacterias no tuberculosas de las cuales no todas, pero la mayoría potencialmente pueden ser patogénicas, aunque son solo un puñado las que finalmente terminan causando enfermedad o las que principalmente causan enfermedad en seres humanos. Al ser micobacterias que viven en el ambiente, eh, eh, de las que no se transmiten persona a persona, como como la micobacteria tuberculosis, realmente con respecto a la epidemiología hay probablemente un infradiagnóstico o un infrarreporte del número de casos, ya que a diferencia de la tuberculosis no es obligatorio la notificación a los sistemas sanitarios cuando hay pacientes con este tipo de infecciones. Los datos que tenemos sobre la epidemiología, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, muchas veces derivan de únicos centros o de datos secundarios a través de los famosos códigos de, eh, de facturación de los hospitales. Y lo que sí coincide en todos estos datos en diferentes partes del mundo es que la prevalencia, la incidencia de micobacterias no tuberculosas en los últimos 20 años está en aumento. Y aproximadamente ese aumento es entre un 5 y 8% anual. Pero como tú bien dijiste, afecta sobre todo a personas en la tercera edad de la vida, porque el 80% de estas infecciones generalmente afectan el pulmón. Entonces, pacientes viendo a factores de riesgo, pacientes sobre todo con enfermedad pulmonar
con alteraciones estructurales en los pulmones, como bronquiectasias, son las que tienen mayor riesgo de ese tipo de infección cuando, en lo que es el caso de la infección pulmonar, que es, de nuevo, el 75-80% de los casos. Sin embargo, en micobacterias no tuberculosas hay una interacción bien interesante entre el ambiente, el paciente y la micobacteria. Y en esta interacción realmente, por eso la presentación clínica puede variar mucho, ¿no? Eh, Hay un grado de inmunosupresión relativa o cuando la infección es diseminada. Entonces, las presentaciones clínicas típicas es pulmonar, 75-80% de los casos, luego infección diseminada o micobacteriemia, en pacientes donde hay algún tipo de inmunosupresión o en pacientes oncológicos en donde tienen catéter. Eh, o tienen algún tipo de, como dije, de inmunosupresión, sobre todo lo típico, lo que a todos nos resuena, sobre todo, es la infección avanzada por VIH, ¿no? Ujú. Pero también hay otros tipos de estados de inmunosupresión que están clásicamente asociados a infección diseminada por micobacteria no tuberculosa, como la deficiencia de interleuquina 12 o los anticuerpos antiinterferón gamma, que sobre todo afecta a la población con descendencia sudasiática. Y hay otros tipos de mutaciones, como mutaciones en el gen GATA2, que también puede dar infecciones severas diseminadas por micobacterias tuberculosas, ¿no? El otro grupo de infecciones que tal vez representa más que las diseminadas, pero definitivamente menos que el pulmonar, son las infecciones de sitio quirúrgico o infecciones de piel y tejidos blandos. Y en este sentido hay dos principales grupos que pueden ser afectados. Uno son pacientes que están recibiendo terapias biológicas, que están recibiendo sobre todo inhibidores del TNF, que pueden tener lesiones cutáneas, sobre todo en las extremidades. El típico paciente es el paciente con artritis reumatoide que está recibiendo etanercept, por ejemplo, o infliximab. Y esas son infecciones que realmente están ahí en el borde de localizado o diseminado, ¿no? Algunos pacientes pueden progresar a diseminado o tener afectación de las articulaciones. Y el otro grupo, que son pacientes sobre todo inmunocompetentes, son pacientes en los que hay trauma o inoculación directa en los tejidos por micobacterias que están en el ambiente. Al fin y al cabo, esas micobacterias viven en el agua, viven en la tierra, en el suelo. Entonces, a veces hay contaminación, sobre todo de sitio quirúrgico, en donde las micobacterias, sobre todo las de crecimiento rápido, predominan en este tipo de infección. Qué bien, muy bien, gracias por el repaso. Entonces, de esto se deriva que el prototipo de pacientes con enfermedades por micobacterias no tuberculosas es generalmente un paciente en la tercera edad o un paciente que tiene algún grado de inmunosupresión, como bien dijiste, que estas bacterias, Mm. para recalcar lo que dijiste, son bacterias que viven en el medio ambiente y que entran al hospedero o por inoculación o por la vía respiratoria y demás. Hay un sistema para entrar a las micobacterias específicas, porque quizás alguno de los oyentes está diciendo, bueno, pero ¿cuáles son las micobacterias no tuberculosas? Creo que podemos comenzar hay varios sistemas de clasificación, pero uno de los, eh, y tú aludiste más o menos a eso, uno de los sistemas de clasificación que es más usado tiene que ver con el crecimiento, cómo crece la bacteria en el cultivo, si crece de manera rápida, si crece de manera lenta. Puedes elaborarnos en ese tema y decirnos dentro de dentro de esos grandes grupos, los que crecen más rápido, intermedio, más lento, ¿cuáles son los prototipos de micobacterias? ¿Cuáles son esas micobacterias? Sí, muy buen punto. La verdad es que sí, a grandes modos, desde la clasificación de Runyon en los años 59, se vio que el crecimiento de las micobacterias, él clasificó, hizo la mezcla de qué tan rápido crecen y cuáles son las características fenotípicas en el cultivo respecto a la formación de pigmentos.
Y esta clasificación es interesante, sobre todo actualmente seguimos utilizando la clasificación de crecimiento rápido y crecimiento lento, aunque las características de si producen pigmento al exponerse a la luz o no, probablemente ya ha caído más en desuso con el venimiento de diagnóstico molecular, ¿no? Pero las micobacterias de crecimiento las clasificamos en dos. De crecimiento rápido, sí, en medios de cultivos sólidos crecen dentro de 7 días. Si tardan más de 7 días para crecer, las clasificamos como de crecimiento lento. Las de crecimiento rápido son 3 micobacterias las que principalmente causan infección. Mycobacterium chelouni, Mycobacterium fortuitum y tal vez probablemente uno de los más complicados de tratar, el Mycobacterium abscessus. Y dentro del abscessus hay 3 subespecies, subespecies abscessus massiliense y subespecies boleti. Realmente el abscessus generalmente es multidrogo resistente y es casi tan difícil de tratar como o probablemente más con los nuevos regímenes de tuberculosis multidrogo resistente que han ido acortando la duración. Realmente es más difícil tratar ahora un caso complejo de Mycobacterium abscessus que un MDR o un XDR con los nuevos tratamientos de BIPAL, BIMIPAL. Um, y, y dentro de las micobacterias de crecimiento lento, realmente el premio se lo lleva al Mycobacterium avium, el complejo del Mycobacterium avium. Esos son 12 subespecies dentro del Mycobacterium avium, pero dentro de ese complejo avium, realmente es el avium, el intracelulare y el quimera los que realmente causan la mayoría de las infecciones. Otras especies dentro de crecimiento lento que son importantes de mencionar son el Mycobacterium, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, el Mycobacterium haemophilus. Luego, infecciones que se parecen un poco a la tuberculosis o que pueden dar un cuadro clínico como tuberculosis, está el Mycobacterium kansasiae y el Mycobacterium xenopi, y el Schulgai, que suelen ser infecciones más agresivas, ¿no? Muchas veces dentro del pulmón, con formación de cavidades pulmonares. Y luego dos que siempre, que son como preguntas clásicas, ¿no? de infectólogo, es el Mycobacterium marinum, la exposición a estanques de peces o peceras, y sobre todo una micobacteria que cabe dentro de estas enfermedades neglected tropical diseases, ¿no? El Mycobacterium marinum. Enfermedades olvidadas o enfermedades que, Sí, digo yo. ya lo había olvidado yo también. Lo siento, Max. No, 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 yo creo que es así que se dice también, pero no estoy seguro tampoco, ¿eh? Pero creo que sí, enfermedades olvidadas. Y solo 2 puntos más sobre este tipo de micobacterias, ¿no? Eh, la principal causa de por qué la prevalencia, la incidencia de infecciones por micobacterias está aumentando, sobre todo es dependiente, o los datos que tenemos, sobre todo vienen de infecciones pulmonares. Y en este caso, las 2 micobacterias que principalmente están causando este incremento en la incidencia son Mycobacterium avium, por mucho, la que más, y Mycobacterium abscessus, ¿no? Un factor de riesgo muy importante que olvidé mencionar antes dentro de predisposición, la fibrosis quística, ¿no? Cuando hablé de bronquiectasias, obviamente yo no soy neumólogo, entonces yo no veo los pacientes con fibrosis quística, veo los pacientes sin fibrosis quística con bronquiectasias, pero ese es un factor de riesgo muy, muy importante para colonización y infección por micobacterias no tuberculosas. Claro que sí, muy importante. Hay dos puntos a resaltar, a recalcar para para los oyentes de lo que acabas de decir que me gustaría resaltar. De nuevo, uno de ellos es el que el Mycobacterium avium intracelular como enfermedad pulmonar es quizás por mucho la enfermedad más frecuente, más común causada por estas micobacterias. Y de que el problema en las micobacterias de crecimiento rápido, el problema del tratamiento del Mycobacterium abscessus, que tiene muy pobre pronóstico porque generalmente es multidrogo resistente, sobre todo si es abscessus. Es importante recalcar eso porque eso tiene implicancias clínicas, ¿no? Hablemos un poco acerca del Mycobacterium avium intracelular, porque
como es la más frecuente y es la que la mayoría de los colegas que son clínicos que escuchan este programa pues van a ver, eh, es la que más que van a tratar. Y existen unas cuantas presentaciones clínicas de esta enfermedad, un par de presentaciones clínicas, ¿no es cierto? Muy, En la muy enfermedad cierto, Max. pulmonar. En la pulmonía, sí. Ok. Sí, Mycobacterium avium, en lo que es la infección pulmonar, como principal causa de infección por Mycobacterium tuberculosa en el pulmón, tiene dos presentaciones clínicas prioritariamente. Una es la enfermedad bronquiectática nodular, que son bronquiectasias y nódulos en el pulmón, sobre todo como en tree and bud, que Exacto, estoy como el ramillo, como el como ramillete, como en ramilletes, sí. como un ramillete. Entonces esos micronódulos y las bronquiectasias es una presentación típica de la infección por Mycobacterium tuberculosas y de hecho suele afectar más a mujeres, mujeres en la tercera edad, con un cierto fenotipo, altas, delgadas, em, De con, raza blanca. de raza blanca, con deformidades en el tórax, con un pectus excavatum, a veces escoliosis. Y esto es lo que clásicamente algunos han llamado el Lady Windermere o enfermedad del Lady Windermere. Parece que hay un fenotipo similar en varones que han descrito los colegas del National Jewish, que lo han denominado el Lord Windermere, para pacientes que realmente tienen el mismo fenotipo que las mujeres, pero son varones. Y ese tipo de infecciones la mayoría de pacientes con bronquiectasias van a tener ese tipo de afectación pulmonar. Ese tipo de pacientes es eso de nuevo, el Lady Windermere, ¿no? El otro grupo de pacientes que realmente la otra presentación es la infección con cavidades pulmonares. Y esta infección con cavidades pulmonares tiende a afectar más a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada. Entonces, son dos grupos de pacientes bastante distintos y lo interesante es que los pacientes con infección cavitaria obviamente tienen una cantidad de bacilos acercoresistentes mayor en la cavidad y por tanto es un pronóstico, es un signo de mal pronóstico para erradicar la infección. Eh, pero tienen la ventaja, digamos una ventaja es relativo, que si la infección está muy localizada, estos pacientes pueden beneficiarse de cirugía, entonces la cual puede ser curativa. Mientras que los pacientes con bronquiectasias, aunque tengan una respuesta al tratamiento antimicrobiano más favorable, porque tienen una infección menos grave, esos pacientes, si no reciben un tratamiento, una terapia estándar, una terapia basada en las guías clínicas adecuadas, una vez empiezan a desarrollar resistencia, sobre todo a los macrólidos, pero empiezan a desarrollar resistencia antimicrobiana, es casi imposible erradicar esa infección, ¿no? Entonces, aunque no sea una infección que afecta su calidad de vida, pero es muy difícil erradicar esa infección si esos pacientes no se tratan adecuadamente. Es decir, que la morbilidad en estas enfermedades es mayor que la mortalidad, ¿no? Los pacientes generalmente Mm. todos tienen producción de esputo y demás, y más que todo es un problema de afectación de la calidad de vida. Muy bien. ¿Y qué tal con el diagnóstico? ¿Qué tal el diagnóstico? ¿Cuál es la base, en qué se basa el diagnóstico de estas enfermedades? Sí, el diagnóstico de la infección pulmonar, bueno, primero hay que decir que el diagnóstico no es sencillo porque estas micobacterias están en el ambiente, entonces diferenciar entre una colonización o lo que llamamos a veces un contaminante del cultivo, ¿no? En un paciente y diferenciar eso de alguien que tenga una infección, eso es lo que requiere esta habilidad clínica de realmente evaluar al paciente y ver qué síntomas y signos tiene el paciente de infección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la infección, en lo que es la infección pulmonar, muchos pacientes pueden tener un cultivo positivo, pero si no tienen síntomas o no tienen características radiográficas típicas como las bronquiectasias, los nódulos o la cavidad, estos pacientes probablemente están colonizados, ¿no? Entonces,
En la ausencia, las guías internacionales, las guías americanas, realmente que ahora son las guías de la IDSA, pero también están avaladas por la Sociedad Americana del Tórax y por la Sociedad Europea de Microbiología Clínica de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias. Los criterios son están bien establecidos para la infección pulmonar y es 2 o más esputos positivos con el mismo tipo de micobacteria, más síntomas clínicos, sobre todo respiratorios, pero también pueden tener fatiga, pueden tener febrícula, ¿no? Más abnormalidades radiológicas que son compatibles con la infección. Y un cuarto punto que generalmente es olvidado es que no haya otra infección al momento del diagnóstico, porque muchas veces estos pacientes pueden tener una sobreinfección por pseudomonas y a veces hay que tratar las pseudomonas primero y luego regresar a los cultivos de micobacterias y ver si todavía está ahí, porque la presentación clínica puede ser muy similar, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y entonces se basa, tenemos, no es simplemente encontrar la micobacteria en el esputo, tiene que tener hallazgos radiográficos, tiene que tener 2 esputos, o creo que una broncoscopía también, Sí, cuando se hace una broncoscopía. sí, o bien 2 esputos o una broncoscopía o Lavado una bronquial. biopsia pulmonar o un lavado broncoalveolar, ¿no? Ok, perfecto. Y en la biopsia se van a ver granulomas, ¿no? Muy parecido a lo que se ve en la tuberculosis, ¿verdad? Sí. Y entonces, y también, y en términos de diagnóstico, de diagnóstico molecular, ¿cuáles son las técnicas más usadas? Sí, ac- actualmente lo que se está utilizando más y más es el Malditoff. Entonces, una vez los pacientes, se sigue obteniendo muestras de esputo y una vez el cultivo da positivo en los medios líquidos, generalmente ya muchos laboratorios tienen bases de datos validadas para identificar esas micobacterias utilizando Malditoff. Entonces, esa es la técnica que la mayoría de laboratorios está utilizando actualmente para identificar el tipo de micobacteria que está creciendo. Hay otras pruebas y se están realizando actualmente pruebas tipo GeneXpert o también secuenciación genómica completa para ver si se puede identificar directamente de la muestra y no del cultivo. Entonces, son cosas que aún no están aprobadas y que todavía que están todavía en estudio, pero nos estamos moviendo probablemente a lo que es el point of care, ¿no? El diagnóstico a Diagnóstico pie más de rápido. cama, ¿no? Sí, sí, el Diagnóstico diagnóstico más rápido. rápido, que como decías anteriormente, es muy necesario, porque generalmente hay tardanza en el diagnóstico de estas enfermedades en la mayor parte de los casos. ¿Y qué tal? Hablemos del tratamiento. El tratamiento de la... eh, eh, diferente a la tuberculosis, el tratamiento de las micobacterias eh, no tuberculosas o micobacterias típicas, como se le llamaba anteriormente, es un poquito más moderno que lo que tenemos en la tuberculosis, ¿no? Que todavía estamos usando drogas creadas hace 50, 60 años, pero eh, tenemos los macrólidos y demás. ¿Cuáles son los fundamentos del tratamiento de la micobacteria tuberculosa? Como tú bien dices, son 200 y pico de especies. ¿Cuáles son los principios generales para todas las micobacterias no tuberculosas que el clínico debe saber? Creo que dentro de los principios generales es primero identificar qué tipo de primero confirmar el diagnóstico, ¿no? Diferenciar entre colonización e infección. Segundo, identificar el tipo de micobacteria al nivel de la subespecie, porque no es lo mismo tener una micobacteria abscessus maciliense que puede ser susceptible al macrólido, una Mycobacterium abscessus, que realmente no va a ser susceptible al macrólido, ¿no? Entonces sí cambia el tipo de tratamiento que vamos a utilizar. Entonces, ese nivel de identificación es importante. Y como principio general, en general, necesita uno al menos de 3 drogas que son activas, nunca tratar en monoterapia, sobre todo la monoterapia con el macrólido es
es nefasta, porque una vez perdemos el macróleo, realmente el armamentario terapéutico disminuye mucho, ¿no? Realmente las tres drogas, por ejemplo, para Mycobacterium avium que usamos son un macrólido más el etambutol más una rifamicina, generalmente rifampicina. Pues el etambutol y la rifampicina, a diferencia de la tuberculosis, ¿no? Más que actividad contra la micobacteria no tuberculosa, contra el MAC, realmente lo que están haciendo es protegiendo el macrólido para que no haya un desarrollo de resistencia durante el tratamiento. Entonces, aunque sí, el macrólido es el más activo, si no lo protegemos y lo perdemos, la mortalidad en estos pacientes y la capacidad de erradicar microbiológicamente es casi cero, ¿no? Entonces, ese principio de tratar al menos con un régimen de múltiples drogas es importante. Y lo otro es, el tratamiento, son 12 meses de tratamiento, pero son 12 meses desde el momento en el que uno confirma en que los esputos se vuelven negativos, ¿no? Y con esto, generalmente la recomendación es que uno monitorice al paciente con esputos una vez al mes, o al menos si el paciente vive lejos, uno que otro mes, pero una vez tenga 3 esputos seguidos que son negativos, entonces realmente puede decir, este paciente realmente ha aclarado la infección, ¿no? Y ese es el punto de inicio de esos 12 meses. El problema es que muchas veces se empieza el tratamiento y como que estuviera escrito en piedra, son 12 meses y 12 meses se dan y luego el paciente sigue estando positivo, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principios también muy importantes en cuanto al tratamiento. Es Y decir, otra de las... que se comienza a contar el tiempo o desde que tiene 3 esputos negativos, ¿no? Sí. Muy parecido a la tuberculosis, que si el paciente sigue teniendo esputos positivos para tuberculosis al mes 4, consideraríamos que eso es un fallo clínico, ¿no? Entonces, de la misma manera, tenemos que monitorizar que el paciente está aclarando la infección, que la infección realmente se está resolviendo. Y ese es un principio muy importante a tener en cuenta, ¿no? En tratamiento. ¿Ibas a decir algo? Y sí, iba a decir, obviamente los regímenes para estos tratamientos, por ejemplo, para Mycobacterium avium, ¿no? El régimen estándar es un macrólido, el etambutol y la rifampicina, ¿no? Si es la primera vez que alguien tiene infección y tiene afectación nodular bronquiectática, pero no tiene cavidad o no tiene una infección severa afectando múltiples lóbulos en el pulmón, se puede dar tratamiento 3 veces a la semana, que es generalmente más tolerado. Son dosis más altas de tambutol, 25 miligramos por kilo, y es una dosis más alta del macrólido, pero es generalmente mejor tolerado. Si el paciente tiene cavidad o si el paciente es una segunda infección, el paciente siempre debe recibir tratamiento diario, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Y ese régimen de macrólido más etambutol más rifampicina, si alguien nunca ha recibido tratamiento o ha estado en monoterapia, realmente lo que es la resistencia basal a los macrólidos es casi nula. La verdad es que hay series, sobre todo de fibrosis quística, que encontraron que menos del 4% tenía una resistencia a macrólidos para comenzar si no habían estado expuestos a ellos. Entonces, esa resistencia basal a macrólidos realmente es baja. Necesita uno estar expuesto al medicamento para desarrollar esa resistencia en lo que es el Mycobacterium avium. En algunos centros, hablando de resistencia, algunos centros solamente hacen la resistencia al macrólido como la importante, ¿no? Porque como decías anteriormente, los otros dos, el etambutol y la rifampicina, están ahí para prevenir la resistencia, ¿no? Para proteger al macrólido. Entonces ya saben, es importante proteger el macrólido, nunca dar monoterapia, 3 veces a la semana si el paciente no tiene enfermedad cavitaria o si el paciente no tiene una enfermedad muy severa. Y si es una recurrencia o una enfermedad cavitaria, pues entonces tienen que darlo todos los días, ¿no? Muy importante recalcar eso que acabas de decir. Algunas drogas nuevas que estén en el pipeline o que estén en proceso de investigación.
Sí, hay mucha actividad en micobacterias y creo que uno de hay dos problemas muy grandes en Mycobacterium tuberculosas. Una es la infección refractaria a Mycobacterium avium, y refractaria es que después de 6 meses de terapia ya no hay respuesta al tratamiento antimicrobiano porque el paciente sigue teniendo cultivos positivos. Y esos pacientes se benefician de una droga que es la única otra droga que está aprobada por la FDA para micobacterias no tuberculosas, además de los macrólidos. Y esto es de los macrólidos que están aprobados por la FDA para Mycobacterium avium diseminado en VIH, no realmente para infección pulmonar, que es la micacina inhalada liposomal. Y esta realmente es pacientes, el estudio pivotal con el que se aprobó esta droga por la FDA, incluyó pacientes que realmente llevan años de no erradicar la infección, y lograron que un tercio de esos pacientes erradicaran la infección al añadir esta micacina liposomal inhalada. Es una droga que en general es muy eficaz, pero tiene sus problemas, ¿no? Al ser inhalada y liposomal, suele irritar las vías aéreas bastante y suele causar disfonía y tos. Entonces, algunos pacientes no la toleran, sobre todo pacientes con enfisema avanzado. Probablemente no sea la mejor droga para esos pacientes porque realmente puede causar exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, Eh, adelante. Siento, y esa droga ya está aprobada, no está en el pipeline, pero quería mencionarla porque creo que es importante. Ok, entonces no hay muchas drogas en el pipeline, ¿no? De bacterias no tuberculosas. Sí, sí hay más drogas, entonces, perdón que se me olvidó mencionar ese medicamento cuando empecé a hablar de Ah, ok, refractaria, perfecto, perfecto. pero en refractaria para lo que es Mycobacterium avium, hay un par de drogas que se ven prometedoras, ¿no? Al menos de momento hay ensayos clínicos para pacientes con infección refractaria utilizando epetraborole, que es un inhibidor del leucosil RNA sintetasa, y tiene una actividad in vitro contra Mycobacterium avium, pero también contra abscesos muy, muy potente. De momento, el ensayo clínico que se está utilizando es pacientes que no están respondiendo a terapia basada en las guías terapéuticas como una droga añadida. El estudio clínico está todavía en proceso, pero esperamos que probablemente en 2 años, en un próximo año, podamos tener algún resultado preliminar, ¿no? Y el otro estudio que está en proceso es el SPR 720, que es un amino benzimidazol, que similar a los fluoroquinolonas, el mecanismo de acción es la inhibición de la topoisomerasa y la girasa, pero en un diferente sitio de acción, ¿no? Y esto de momento está en una fase 2 en monoterapia contra MAC, solo para ver realmente si in vivo tiene actividad clínica, porque in vitro realmente la actividad es muy potente. Otras drogas que se están utilizando, sobre todo en abscesos, hay mucha investigación que está surgiendo. Yo creo que a raíz de este aumento en la prevalencia, realmente hay muchas terapias, pero estoy mencionando las que creo que van a estar más prontas a tener resultados, ¿no? Una de las terapias más interesantes en Mycobacterium abscesos es la omadaciclina y la erabaciclina. Estos derivados de las tetraciclinas, aminoteilciclinas, realmente son muy potentes in vitro contra Mycobacterium abscesos y otros micobacterias de crecimiento rápido. Y actualmente hay un ensayo clínico comparado con placebo para ver si usando omadaciclina. La omadaciclina, a diferencia de la erabaciclina, tiene la ventaja de que también es oral. Entonces, es un régimen que como que apetece mucho por utilizar pastillas y tener que evitar que el paciente vaya a casa con terapias intravenosas para Mycobacterium abscesos. Y solo una pequeña pizca más de cosas en el pipeline, pero la terapia por bacteriófagos. Hay una serie, sobre todo el grupo de Pittsburgh, del doctor Hatfield y la doctora
Dietrich, que realmente han erradicado infecciones por Mycobacterium abscessus multidrogo resistentes con terapia fagocítica, ¿no? Con fagos, bacteriofagos. El problema de los bacteriofagos es que realmente es ingeniería molecular, ¿no? O sea, tener que diseñar estos fagos, encontrar fagos que sean activos contra la cepa específica del paciente y luego hacer un cóctel de 2 o 3 fagos requiere tiempo y no es sencillo. Y recientemente publicaron en CID una serie de casos en la que de 200 cepas que les enviaron de diferentes pacientes, finalmente pudieron tratar 20 pacientes porque solo en ese número de pacientes pudieron poner un cóctel de 3 fagos que fueran activos y de esos pacientes solo la mitad respondió. Entonces, al final es un 5% de esos pacientes que se enviaron con la idea de recibir terapia por bacteriofagos, la que terminó siendo curada, ¿no? Entonces, eso suena prometedor, pero todavía a mí me suena un poquito sci-fi, la verdad, Sí. Max. Pero muy prometedor, muy interesante Mm, el concepto de usar fagos para esa enfermedad. Es muy interesante los derivados de la tetraciclina también. Es decir, medicamentos que pueden ser usados por vía oral y están en el pipeline. En realidad necesitamos nuevos medicamentos porque el pipeline es lento, ¿no? En mm, enfermedades por micobacterias tuberculosas, no tuberculosas. Algo que no discutimos también, porque nos hemos enfocado más en el Mycobacterium avium intercelulares por razones naturales, ¿no? Porque es el más común. Es que, mm, por ejemplo, el Mycobacterium cansaceae, que es el más parecido a la tuberculosis, como tú decías al principio, también es parecido en términos del tratamiento. Entonces, mm, ese será uno de los que responde generalmente al tratamiento con la rifampicina, la isoniazida y el etambutol. Creo que la piracinamida no trabaja en contra de este. O es no, al revés. no, 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 tienes toda la razón, Max. La piracinamida no es activa contra cansácea, y es de los pocos este es la micobacteria que puede responder a isoniazida, ¿no? Entonces, de hecho, las guías ponen la isoniazida y macrólido a par, como más la rifampicina, y de hecho, la rifampicina es la droga clave aquí en Mycobacterium cansaceae. Con Cansacia hay algo, y hay 2 micobacterias o 3 micobacterias que son un poquito más agresivas, que como se comportan como tuberculosis Cansacia y Shurga y Xenopia, que si aunque solo tengan un cultivo positivo de esputo, si el paciente tiene síntomas y tiene características radiológicas, ese paciente necesita tratamiento. Entonces, siempre hay una regla, siempre hay ¿no? excepción a la regla. La excepción a la regla. ¿Puedes Y repetir esas cuáles son esas bacterias? Cansaceae, Xenopi y Shurga. Son micobacterias un poquito más agresivas, entonces incluso una micobacteria, un esputo positivo, si hay características clínicas y radiológicas, estos pacientes merecen tratamiento, ¿no? Ok, perfecto. Y si no hay presentación radiológica importante, ¿podrían estos? Sí, si no hay síntomas o presentación radiológica compatible, realmente merece la pena repetir, ¿no? Pero vigilar de cerca porque son micobacterias que en el pulmón tienden a ser mucho más agresivas, ¿no? Entonces, un paciente, si los dejamos ir, puede que regresen más tarde ya con las manifestaciones radiológicas y respiratorias. Entonces, Entonces hay que tratarlo. Entonces, recuerden sobre todo para el Mycobacterium cansaceae, que es mucho más común que el Sulga y los otros el otro que mencionaste, debemos tratar de actuar aun cuando tengamos solamente un solo cultivo, siempre y cuando haya la presentación radiológica, que lo hay en la mayoría de los casos, ¿no? ujú. ¿Qué tal por último, qué tal hay algo sobre vacunas? Y te lo estoy preguntando desde la ignorancia, ¿no? Yo tengo un interés clínico en esta microbiota, pero no sigo los nuevos desarrollos. Hay datos preclínicos realmente in vitro de que eh, hay dos. La utilización de la USG, la BCG contra la tuberculosis, que parece que tiene cierto grado de protección contra Mycobacterium avium, pero todo esto es preclínico.
y lo otro es Mycobacterium indicus, y hay un grupo en San Luis University que está trabajando en desarrollar una vacuna con Mycobacterium indicus. Pero de nuevo, todo es preclínico, pero parece que al menos ratones que reciben esto están más protegidos que los que no. Entonces, creo que definitivamente hay menos, no diría interés, pero definitivamente hay menos recursos para la investigación en vacunas de micobacterias no tuberculosas, ¿no? Creo que todo el esfuerzo está en la tuberculosis, en esa área. Sí, porque la prevalencia es tan mayor y de verdad que necesitamos nuevos medicamentos en todo, pero la tuberculosis especialmente. Te quería preguntar algo y se me fue, porque te tenía algo para preguntarte que tiene que ver con la presentación de la micobacteria. Bueno, pero se me olvidó. Bueno, pero qué placer, Carlos, tenerte en esta tarde hablando hemos estado conversando acerca de las micobacterias no tuberculosas. Es un placer para nosotros tenerte, a los amigos telescuchas. Hemos estado hablando con el doctor Carlos Mejía Chu de la Universidad de Washington en San Luis, que tiene una especialidad y un interés clínico e interés de investigación en las micobacterias no tuberculosas, unos microorganismos que causan una alta mortalidad, sobre todo morbilidad, en la población que envejece, que pronto será la mayoría en muchos de los países. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy orgullosos de ti, como latinos, como hispanos, de tu trabajo. Ha sido orgulloso, y cabe resaltar que Carlos es hijo de Carlos Mejía Villatoro, un amigo de la infectología en Estados Unidos, un infectólogo eminente, ido a destiempo, un gran amigo. Y siempre es un orgullo compartir contigo, porque a través de ti compartimos con él. Un placer estar contigo, Carlos. Gracias por visitarnos. Muchas gracias, Max. Muchas gracias por la invitación y por tus bellas palabras hacia mi padre. Te lo agradezco mucho. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos en la próxima entrega del Mundo de los Microbios. Hasta pronto.